tardes, amigas y amigos oyentes. Estamos, como todos los lunes, iniciando una nueva semana de alto voltaje, programa que se transmite por estas ondas de CRC 89.1 FM de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche, transmisión simultánea por el Facebook Live de CRC 89.1 y Alto Voltaje CR. El archivo de esta transmisión queda disponible para ustedes en el momento en que finaliza el programa. Hoy, lunes 4 de septiembre, el mes 9 del año, rápidamente nos encontramos ya en el mes de las celebraciones patrias. Es un buen mes para reflexionar sobre nuestro país, los retos que tenemos, lo que hemos logrado hasta ahora, porque hemos logrado cosas, no podemos decir que no. Y bueno, de alguna manera festejar lo que somos, sin dejar de pensar en lo que podemos ser de ahora en adelante. Doña Lorena Vázquez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Roberto y amigas y amigos que nos escuchan aquí este 4 de septiembre, aquí en Alto Voltaje, justamente el mes de la patria, un mes, como usted bien lo dice, para celebrar, pero también para reflexionar el rumbo de nuestro país. 202 años de independencia justamente cumplimos. Se nos pone muy de moda, que es hablar de la importancia del tema de cuidar, salvaguardar los datos de las y de los habitantes, nuestros datos. Muchas gracias por estar aquí. Hola, doña Lorena, don Roberto, muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes, y siguiendo un poco lo que dice doña Lorena, en realidad no es extraño que cada vez más los datos salgan a relucir en distintos aspectos. Si usted busca cuáles son las empresas más grandes del mundo actualmente, se va a dar cuenta de que ya no son las petroleras, o ya no son ni siquiera las farmacéuticas o los grandes grupos financieros, sino son empresas que su materia prima son los datos personales. Entonces vivimos en una época de una economía de la información, y se ha creado todo un sistema que algunos expertos llaman de capitalismo de la vigilancia, y entonces pues el uso de los datos personales es un uso muy intensivo y además muy recientemente regulado, y entonces pues es probable que dentro de unos años, cuando veamos en retrospectiva estos años que nos ha correspondido vivir, pues veamos tal vez con extrañeza algunas cosas que se dan hoy día, así como vemos con extrañeza que a inicios de la primera revolución industrial los niños trabajaran, por ejemplo, o no existieran jornadas laborales, ¿no? Entonces, pues es un tema que sin duda alguna también reviste todavía mayor actualidad e importancia cuando hablamos del tratamiento de datos por parte del Estado, y sobre todo también cuando ese tratamiento de datos de la ciudadanía lo realiza un Estado que participa en múltiples sectores de la economía, ¿no? Es un Estado que nos brinda educación, es un Estado que nos brinda salud, pero también es un Estado que nos brinda internet, es un Estado que nos brinda telefonía, es un Estado que nos brinda seguros, es un Estado que nos brinda servicios bancarios. Entonces, la capacidad potencial que tiene el Estado costarricense de armar un muñeco con todos los datos de la ciudadanía, precisamente por el hecho de participar en tantos sectores de la economía, pues es muy significativo, ¿no? Y entonces creo yo que por eso, también en los últimos años, constantemente el Estado ha estado realizando un tratamiento, creo yo, extralimitado de datos personales de los ciudadanos. Muchas gracias, don Mauricio, y de veras, bienvenido al programa. Hace un tiempo leí un libro de un filósofo surcoreano que está como muy de moda últimamente, Byung-Chul Han,
que habla precisamente de este tipo de cosas. Ahora que usted hablaba del capitalismo de la vigilancia, el capitalismo de la información, ¿verdad? De alguna manera, don Mauricio, nuestra vida gira alrededor de la producción de datos que hacemos para todos esos conglomerados, ¿verdad? Para el Facebook, para el Twitter, para todas estas redes sociales. Eh, Nos hemos vuelto, dice Chunhal, unos infómatas, ¿verdad? Y lo que estamos aquí es capturando información. Hay información que uno, digamos, publica sin valorar bien si está bien o no está bien, ¿verdad? Es decir, las fotos de Facebook, ya hemos oído algunos casos de gente que ha sufrido, digamos, robos en sus casas porque la gente postea fotos que todos están fuera de San José, ¿verdad? Y entonces alguien se aprovecha de esa información para ir a una casa que va a tener una alta probabilidad de no estar habitada en ese momento. ¿Cuáles son los criterios que, digamos, debe tener la gente desde la perspectiva personal, ¿verdad? Para proteger sus datos, ¿verdad? O qué tenemos que proteger? ¿Cuál es nuestra obligación también? Y después, yo quisiera que hablemos de lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Entre el Banco Central y la CONACYF, y ahora desafortunadamente el Ministerio Público, la Asociación Bancaria Costarricense, la Sala Constitucional con respecto a esta solicitud de datos que hiciera el Banco Central. Pero primero, desde el punto de vista, digamos, personal, ¿cómo hago yo para proteger mis datos? ¿Qué es inocuo y qué no en materia de manejo de datos, dada esa producción de datos constante que está haciendo uno? Sí, precisamente, Chulhan, que usted mencionaba, ¿verdad? Habla mucho también de la economía de la atención, ¿verdad? De cómo todas las plataformas, sobre todo las Big Tech, básicamente su éxito comercial depende de que nosotros les prestemos atención a sus productos, ¿no? Y entonces son aplicaciones que tienen una cantidad de inversión detrás importantísima, que básicamente lo que procuran es que no salgamos de esas aplicaciones, ¿no? Y por eso cuando salimos, constantemente nos envían recordatorios para que volvamos a entrar, ¿no? Y entonces nos generan una adicción ¿verdad? Al like, al comentario, a la respuesta, a la interacción, y eso está más que demostrado que genera en nuestro cuerpo la segregación de dopamina, ¿no? Que es un componente asociado directamente con la felicidad, y por eso, ¿verdad? Es que precisamente esa adicción a la dopamina es la que termina haciendo que muchas personas realicen un uso, creo yo, extralimitado de sus vidas sociales, de sus redes sociales, y que compartan más información de la que deberían. Yo creo que en buena medida todo va a depender de cuál es la concepción que tienen las personas con respecto a su privacidad, es decir, cuál es esa esfera que las personas desean dejar por fuera del acceso de terceros, ¿no? Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de uso de redes sociales o en general de medios de comunicación, ahí tenemos un nivel, digamos, de libertad, es decir, ahí compartimos lo que nosotros deseamos compartir. Hay otros supuestos, como los tratamientos de datos por parte del Estado, en donde esa voluntariedad no existe, es decir, yo necesito darle al Tribunal Supremo de Elecciones una serie de informaciones mías, acceso a mi fotografía, necesito darle acceso al lugar en donde vivo para que me pueda dar una cédula para identificarme, para que pueda votar. Entonces, creo yo que en buena medida el criterio es cuál información que yo comparto es una información que potencialmente puede hacerme daño, ¿no? Porque hay que partir de ese también supuesto principal, que es que los datos, al final de cuentas, representan poder. Y por eso es que es muy importante que las personas tengan claridad de que en el tanto nosotros compartimos informaciones con terceros que salen de nuestro fuero interno, a partir de ese momento le estamos dando a los terceros que potencialmente puedan tener acceso a esa información, poder para que nos puedan hacer cosas, es decir, para que, por ejemplo, nos puedan discriminar por nuestras creencias religiosas, por ejemplo, si las compartimos
directamente o tácitamente, porque no sé, porque en Facebook sigo un montón de páginas relacionadas con determinadas creencias religiosas y entonces eso pueda ser accedido y entonces por ende pueden decir, bueno, esta persona tiene estas creencias religiosas y por eso puede tener tales consecuencias, nuestras preferencias sexuales, datos relacionados con la salud, nuestras opiniones políticas, todos esos temas son temas que tienen un nivel de sensibilidad, de hecho son considerados datos personales sensibles, precisamente por los riesgos que traen intrínsecos con respecto a los derechos y garantías de las personas. Entonces, todo va a depender igual de a quién se le están compartiendo esos datos, que es otro tema importante. Muchas personas parten del supuesto de que el hecho de que, por ejemplo, tengan sus perfiles de Facebook o de Instagram cerrados, que solamente las personas que puedan acceder a esa cuenta puedan ver lo que comparten, es una garantía suficiente. Pues todo dependerá en buena medida de el nivel de control que se tengan con respecto a esas conexiones que se puedan admitir o no. Pero ya hay que partir del supuesto, además de que se le están dando esos datos a la plataforma. Y esas plataformas generalmente almacenan incluso información que no es publicada. En múltiples ocasiones, muchos estudios han evidenciado cómo muchas plataformas, como Twitter o como Facebook, incluso guardan la información de un tweet o de una publicación que uno no termina de darle publicar. Es decir, muchas veces uno puede comenzar a escribir algo y dice, no, mejor no me voy a meter en este enredo, ¿no? Sobre todo un basurero de la opinión como es Twitter, muchas veces, ¿verdad? La gente dice, no, esto no lo voy a hacer y lo borra antes de publicarlo. Pues está demostrado en muchos estudios que esa información, incluso esos borradores que las personas escriben, quedan allí almacenados. Entonces, uno podría decir también, pues yo puedo confiar, puedo tener confianza a determinadas plataformas o a determinados fabricantes, pero también el otro riesgo gigantesco que tenemos hoy día es el riesgo de que esos fabricantes, esas instituciones, esos responsables del tratamiento de datos personales sufran vulneraciones de seguridad y que esos datos sean sustraídos y después utilizados para otras finalidades, ¿no? Entonces, eso es un riesgo que además se ha normalizado. Es decir, vemos constantemente, yo diría que por lo menos una vez al mes, noticias en donde una gran plataforma o una gran empresa, una aerolínea, una entidad financiera, una cadena de supermercados, sufre vulneraciones de seguridad que terminan implicando sustracción de datos. Y ya está normalizado, ¿no? Vemos con relativa tranquilidad ya normalizado que les ponen multas gigantescas a estas plataformas, a estas big tech muchas veces, y ya está normalizado que eso es parte de las cosas que tienen que suceder, ¿no? Entonces, hay una suerte también de relativismo de la privacidad, donde cada vez que se habla de esto, y probablemente incluso mientras lo estamos hablando, puede ser que haya gente que lo está comentando en redes sociales, no lo sé, pero generalmente es así, de gente que dice, ¿para qué hablan de eso si los datos de todo el mundo los tienen en la reforma? ¿Y para qué si le dan todos los datos a las redes sociales? Entonces hay una concepción que muchas veces es incluso fomentada por las mismas plataformas de que la privacidad o la protección de datos son casi que concepciones sociales desfasadas, que en esta sociedad realmente, además otra cosa que es muy tica, eso de que el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces ese idilio con la transparencia que hace pensar que si alguien no quiere que Banco Costa Rica tenga los datos es porque está ocultando que es un evasor fiscal, una cuestión así por el estilo, ¿no? Entonces, creo yo que ahí es un tema que genera también, pues, muchas visiones diferentes y que permite entonces también aproximaciones diferentes. La suerte es que hay legislación que establece unas reglas sobre las cuales se tiene que fundamentar ese tratamiento de datos y ya desde allí ya tenemos, digamos, una base legal importante de qué se puede y qué no se puede hacer. Sin duda, don Mauricio, la regla número uno en esto es que se debe contar con el consentimiento a la hora de que alguien, obviamente usted hizo la definición, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene nuestra fotografía, nuestros datos, lógicamente, porque son esenciales para la operatividad y la información. Pero contar con el consentimiento de nuestros datos es esencial. Obviamente siempre se tiene la regla, ¿verdad? La excepción. Hemos tenido en el país casos interesantes con el tema del Estado, todo un poco provocado
por la información que pide el Estado. Un caso sonado que fue en la administración pasada fue la OPAT, por ejemplo, o las pruebas FARO, por ejemplo, o los ataques de cibernéticos que tuvimos, o yo lo más reciente, el tema del Banco Central pidiendo unos datos que para muchos es muy sensible o son muy sensibles, y algunos se preguntan ¿para qué los quiere? Si inclusive lo leí en un artículo que decía, si el Banco Central lo que tiene que ver es con binóculos y no con microscopio, definiendo muy bien ese tipo. Y recordaba también, don Mauricio, la discusión que se da con el registro de accionistas de las sociedades anónimas, que unos decían que qué importa que estuviera en Hacienda, pero entonces que en Hacienda era mucho más vulnerable y terminó en el Banco Central. Y entonces uno hoy se pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque sí tenemos una legislación, como usted bien lo dice, desde del 2011, pero pareciera que con todo lo que estamos viviendo, esto requiere una regulación más precisa y quedamos atrás. Es como, porque hemos tenido muchos eventos en muy poco tiempo. Sí, así es, doña Lorena. De hecho, yo tengo más de 10 años de dedicarme a los temas de protección de datos, y antes del caso de la OPAT, hablar de datos personales y de protección de datos en Costa Rica era una cosa rarísima, ¿verdad? Existía una ley desde el año 2011, pero era una cosa muy extraña, ¿no? Yo creo que en los últimos años el Estado nos ha dado una posibilidad importante de que los costarricenses aprendan de protección de datos y que sepan que sus datos tienen un valor. Logró más el caso PAT que 10 años de existencia de la Agencia de Protección de Datos de los habitantes, que es un elefante blanco que también habrá que entrarle en algún momento a reformularlo. Sí hago una aclaración a lo que usted decía del consentimiento, porque sobre el tema del consentimiento ahí hay dos conceptos importantes. Lo primero es que actualmente nuestra ley, que es una mala copia de la ley española de protección de datos, derogada ya desde hace muchos años, nuestra ley tiene lo que yo le llamo un consentimiento centrismo, es decir, parte del supuesto de que solamente se puede hacer el tratamiento de datos con el consentimiento del titular, es decir, del dueño de los datos. Eso realmente, y lo que existen son excepciones, eso fue replanteado a nivel internacional a partir de que se aprobó lo que es la norma, digamos, a seguir, la norma más avanzada de protección de datos a nivel mundial, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Este reglamento cambió ese consentimiento centrismo y establece que hay otras bases, como en efecto sucede, hay otras bases de legitimación con las cuales se puede utilizar o se pueden tratar los datos de una persona. La típica, la más clara, cuando ese tratamiento deriva de una obligación legal. La ley 8204, la ley que obliga a las entidades financieras a tener información de sus clientes, esto de conozca a su cliente, ¿no? Ahí, en ese caso, el tratamiento de esos datos se da no por el consentimiento, no únicamente sobre el consentimiento, sino porque hay una norma habilitante que dice usted tiene que tener estos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque el consentimiento, de hecho, es la base más precaria de las bases de legitimación para el tratamiento de datos, porque es revocable. Yo puedo revocar el consentimiento en cualquier momento. Entonces, imagínense usted cómo haría una entidad financiera que usted le da un préstamo y que entonces después dejo de pagar, y entonces revoco el consentimiento y usted tiene que borrar mis datos de su base de datos aunque yo le deba la vida. Eso no nos hace mucha lógica. Entonces, eso es uno de los temas que precisamente es necesario que nuestra legislación se actualice para que reconozca otras bases de legitimación. Porque lo cierto del caso es que el consentimiento ni es consentimiento ni tampoco es informado, que es como el otro requerimiento. Es decir, la gente simplemente no lee el contenido de los consentimientos, y en muchos supuestos el no acceder a ese consentimiento implica la denegación de un servicio o del acceso a un bien, ¿no? Entonces eso es uno de los temas que es muy importante que la legislación se modifique, pero siempre, y aquí más allá del consentimiento o no consentimiento, lo que para mí es más importante es un principio que existe en la protección de datos personales,
que es el principio de la limitación al fin. Es decir, un dato personal que es recabado para una finalidad no puede nunca ser utilizado para una finalidad diferente o que al menos no resulte compatible. Eso es esencial. ¿Por qué? Porque en este país estamos acostumbrados a la extralimitación de esas finalidades. Tribunal Supremo de Elecciones, que es la base de todos los problemas del tratamiento de datos personales de Costa Rica, es el Tribunal Supremo de Elecciones. Por el hecho de que tengamos esta anomalía social absolutamente interiorizada de que se pueda revisar en una página web con el nombre de una persona datos personales tales como si esa persona está casada, está divorciada, cuántas veces casada, si tiene hijos, cómo se llaman los hijos, presumiblemente en dónde está el centro de sus intereses, porque está el domicilio electoral, incluyendo no solamente el distrito electoral, que es una circunscripción territorial bastante limitada, o incluso cosas tales como la religión, porque muchas veces el lugar, dice el lugar del suceso, del matrimonio, iglesia de tal cosa, y se casó por la iglesia, es católico, o incluso la preferencia sexual, porque si la persona está casada con una persona del mismo sexo, entonces se entiende que hay una preferencia sexual determinada, o incluso, aunque no sea una persona del mismo sexo, el hecho de ser heterosexual ya es preferencia sexual, y aquí estamos absoluta y completamente acostumbrados a que esos datos estén a disposición de consulta de todo el mundo, sin ninguna restricción. Es cierto, es el registro civil, y el registro civil tiene dentro de sus funciones el suministrar alguna de esa información. Pero una cosa es que yo pueda tener acceso a esa información, sacar un certificado de nacimiento, de función de una persona, y otra cosa es que eso esté disponible a consulta pública sin ni siquiera estar restringido a personas que estén en Costa Rica. Es decir, una persona en China o en Australia puede revisar toda esa información. Eso es impensable en otros países. Piensa usted en Estados Unidos. Estados Unidos no existe ni siquiera un registro centralizado de nacimientos y defunciones. Es decir, en Estados Unidos, no porque no se les haya ocurrido o no porque no tengan el dinero para hacerlo, sino simplemente ellos consideran que es darle demasiado poder al gobierno federal el hecho de saber si están vivos o si están muertos, ¿no? Nosotros, desde luego, tenemos una concepción totalmente diferente del tema, ¿no? Pero entonces, lo que le decía es que el problema derivado de estas situaciones, digamos, de esta visión tan particular que tenemos de la protección de datos, es el hecho de la normalización de que la información está disponible a todas las personas prácticamente sin ningún tipo de restricción. Entonces eso hace que el mismo Estado entienda que los datos de los ciudadanos no son del ciudadano, sino son del Estado, y por ende se pase los datos para donde le venga en gana, utilizándola para múltiples finalidades, que es al final de cuentas el punto. Si yo le doy los datos al Tribunal Supremo de Elecciones, es para dos cosas: para que me dé una cédula para identificarme, y segundo, para poder votar. Pero el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, percibe casi $1 millón al año vendiendo esos datos a distintas plataformas o distintas organizaciones. Por eso es que usted a veces llega a una tienda, da su número de cédula y le dicen: don Mauricio París. Sí, ¿por qué? ¿Cómo saben que ese número de cédula pertenece a Mauricio París? Porque le compran al Tribunal Supremo de Elecciones los datos. Le llevan a usted una tarjeta de crédito de una entidad financiera con un aparatito y usted pone la huella dactilar y ahí le sale a la persona que le está entregando la tarjeta su foto y su nombre. Ese es el Tribunal Supremo de Elecciones vendiendo los datos. ¿En qué lugar dice que yo le doy mis datos al Tribunal Supremo de Elecciones para que los pueda vender? Pues en realidad en ningún lado. Entonces, es lo que le digo, o sea, desde una institución que es sin duda alguna una de las instituciones que tiene más confianza de los costarricenses, hace un mal uso generalizado de los datos personales. Entonces, por eso es que los datos los recibe una institución para una cosa y la otra lo pide para otra, diciendo: quiero hacer estadística, deme todos los datos que usted tenga, ¿no? Entonces es desde luego un uso que evidencia que el gran ausente en materia de protección de datos en estos 10 años de existencia, 11 años de existencia de la Ley de Protección de Datos, ha sido precisamente el Estado costarricense. Estamos conversando con el abogado Mauricio París, que es experto en derecho digital, de un tema que tiene que interesarnos a todos porque vivimos en una sociedad en que se ha convertido, digamos, en una norma la publicación de datos de diferentes fuentes, ¿verdad? Y digo,
tenemos que estar conscientes de cuáles son las consecuencias de esto, no todas negativas, no todas necesariamente amenazantes, pero que tiene consecuencias siempre. Recuerde que usted puede ver el programa en repetición a partir de las 11 de la noche o consultar el Facebook Live, que quedan las páginas de Facebook de CRC 89.1 FM y Alto Voltaje CR, después de finalizado el programa. Vamos a ir a una rápida pausa y ya retornamos con nuestro invitado, el abogado Mauricio París. Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio. Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado. ¿A dónde vivís ahora? De ahí, Jimena. No es que me fui a alquilar un ranchito que conseguí en un terreno. No se deje engañar. No cancele cuotas a cualquiera por espacios en asentamientos informales. Los terrenos donde se ubican pertenecen a un tercero y corre el riesgo de ser desalojado en cualquier momento. Asegúrese y consulte en las páginas y redes sociales oficiales del Banco Hipotecario de la Vivienda. Un mensaje del INBU, Bambi y MIVA. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta Dinero Inteligente, consejos prácticos para tus finanzas personales. Hola, soy Diego Rodríguez, asesor de Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Es muy difícil ser completamente racional a la hora de tomar decisiones financieras. La economía tradicional asume que las personas siempre actúan en su mejor interés, evaluando lógicamente toda la información disponible y tomando las decisiones óptimas. Pero la realidad es otra. Nuestra toma de decisiones es influido por nuestras emociones. Entender el porqué de usted hace lo que hace con su dinero es crucial para establecer buenas prácticas financieras. Cultivar autoconciencia, planificación, aprendizaje continuo y disciplina a su proceso puede ayudarle a tomar decisiones más informadas y racionales que se ajusten a sus objetivos a largo plazo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presentó Dinero Inteligente, consejos prácticos para tus finanzas personales. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso. El dinero es cosa de hombres. Las mujeres son muy emocionales para la plata. ¿Has escuchado estos estereotipos machistas que dañan la sociedad? En Transcomer estamos comprometidos con empoderar a las mujeres con educación y herramientas financieras. Entra a transcomer.com/empoderadas y regístrate en nuestros seminarios en línea sobre finanzas personales. Además, Transcomer regalará un bono de $100 para cada mujer que se convierta en inversionista, adquiriendo un plan capitalizable a 5 años. Aplican restricciones, rompamos estereotipos y seamos dueñas de nuestro propio destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio. Regresamos aquí en Alto Voltaje con nuestro invitado el día de hoy, don Mauricio París, experto en Derecho Digital. Don Mauricio nos hablaba justamente del tema de confianza. A veces no leemos la letra menuda de lo que firmamos, la letra pequeña. Todo esto que hoy vivimos requiere, porque usted lo dice muy claramente, uno da los datos para una finalidad y la podrían estar tomando para otra. Y ahí es donde, como decimos en San Ramón, la mula botó a Genaro. Se va para una cosa y se utiliza para otra. Es un momento preciso para regular este tipo de situaciones, dado, inclusive usted lo dijo muy claro, mire,
nuestra legislación es de julio del 2011, como que si no existiera esa agencia, esa institución de desconcentración que está escrita al Ministerio de Justicia, ¿verdad? Que está escrita al Ministerio de Justicia, pero que fue justamente un escándalo que se da en la administración de don Carlos Alvarado Quesada, con la formación de la UPAD, donde se visualiza para qué querían esa precisión de los datos. Unos dicen que para políticas públicas, etcétera, y no fue sino después, 2 años después, que inclusive la Sala Constitucional declara inconstitucional el famoso decreto de de octubre del 2019, y lo declara inconstitucional. Y vemos cómo se repite, don Mauricio. Ahora digamos que no sabemos qué va a pasar. Hay recursos de inconstitucionalidad ya presentados en la sala sobre el tema del Banco Central y los datos que solicitó a la SUGEP. Y luego viene el tema también de que la misma autoridad que salvaguarda esos datos, que está escrita al Ministerio de Justicia, recién la semana pasada dice, suave, que vamos a revisar, no se den datos, y hay una acusación, inclusive un tema, como lo decía don Roberto, legal, penal, con el Ministerio Público, etcétera. Entonces, llegó la hora, o sea, de robustecer nuestra legislación, cuáles son sus recomendaciones, porque es un tema bastante susceptible. Sí, doña Lorena, precisamente derivado del caso de la OPAT, yo creo que se evidenció la necesidad de actualizar la ley en el año 2019, producto del ingreso de Costa Rica a la OCDE. La OCDE tiene una serie de regulaciones en materia de protección de datos personales, y uno de los temas que revisó para que Costa Rica pudiera acceder fue precisamente la existencia de legislación y de un entorno de protección de datos. Hicieron la revisión, revisaron la ley, revisaron el reglamento, y se dieron cuenta de que el gran ausente era el Estado. De hecho, una de las tareas que le dejaron al Estado fue precisamente el desarrollar una estrategia nacional de privacidad, y dijo la OCDE que reflejara un enfoque coordinado del gobierno. Es decir, la OCDE se dio cuenta, el Estado no hace nada de protección de datos con respecto a la legislación. Entonces, había que correr para cumplir con esos requerimientos, y entonces, pues, se trabajó en el desarrollo de esa estrategia nacional de privacidad, que nunca se llegó a publicar, porque un mes después de que fue entregada, reventó el caso de la OPAT, ¿no? Y la protección de datos se politizó, y entonces pues eso trajo el efecto positivo de que la gente se dio cuenta de que esto existía y le comenzó a parecer importante, pero por otro lado se politizó considerablemente. La Agencia de Protección de Datos, actualmente quien dirige o el puesto, no me refiero a la persona, el puesto es un puesto de designación discrecional del ministro de Justicia, y entonces por eso han existido más directores o directoras de la Agencia de Protección de Datos que años de existencia de esta, ¿no? Es un puesto que básicamente es un puesto de carácter político, y no técnico como debería ser. Y entonces, pues, en ese marco, ya luego que se realizó la comisión investigadora de la OPAT, yo le entregué a esa comisión, que me llamó a mí a comparecer a la asamblea como experto en la materia. Le entregué 2 proyectos de ley. Uno, que es muy importante, que está todavía en trámite legislativo, pero se ha quedado rezagado, con un tema de redacción de la norma, que es una reforma del artículo 24 de la Constitución para llevar la protección de datos a la Constitución. Eso, más allá de un tema romántico, de que qué bonito es tener la protección de datos en la Constitución, tiene un efecto eminentemente práctico, que es, primero, separar a la protección de datos conceptualmente del derecho
a la intimidad, que es el derecho que está positivizado en la Constitución desde el 49, porque no son lo mismo, son primos hermanos, pero no son iguales. La protección de datos es un derecho que va más allá del derecho de la intimidad, porque el derecho a la intimidad es mantener determinadas cosas para mí, sin interferencia de terceros, incluyendo el Estado, pero el derecho de protección de datos va más allá, porque aun y cuando esos datos estén en manos de un tercero, que puede ser el Estado, yo sigo teniendo yo sigo teniendo derechos sobre esos datos, aun y cuando ya no estén en mi fuero íntimo. Número uno. Número dos, también lograr que la Sala Constitucional actualice su concepción enfocada en el derecho a la intimidad y comience a aplicar adecuadamente la protección de datos, sobre todo no tanto en recursos de amparo, porque para eso en teoría existe una agencia de protección de datos, sino en lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad. Se aprueban leyes con mucha frecuencia y se dictan reglamentos aún con más frecuencia que violan la protección de datos, las disposiciones de la ley de protección de datos. Pero claro, lo que tenemos actualmente es que una ley dice una cosa y otra ley, la de protección de datos, dice otra cosa. Es decir, lo que tenemos es un conflicto de leyes. Pero si llevamos la protección de datos a la constitución política, le damos vitaminas y lo hacemos un superderecho que permitiría entonces que cualquier norma que violente ese superderecho pueda ser declarada inconstitucional. Eso tampoco es una invención costarricense, ya muchos otros países, por ejemplo Chile en el año 2018 hizo una reforma a la Constitución para llevar la protección de datos a la Constitución peruana. Ese es uno de los proyectos. Y el otro es un proyecto que está ya, de hecho hoy le están quemando segundo día de mociones vía artículo 137, que es una reforma integral a la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene la finalidad de actualizar el marco normativo en esta materia. No solamente, primero, adecuar nuestra ley a un estándar internacional, porque existe un estándar internacional que está dado por el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, que mencionaba antes, sino además lograr ponerle freno a la orgía de datos que tiene el Estado y todos estos casos que evidenciamos antes. Replantea también considerablemente, la reformula, de hecho le cambia el nombre, técnicamente desaparece la PRODAV y se crea una entidad con funciones similares, pero más de avanzada y más efectivas, que sería la Agencia de Protección de Datos. Ese proyecto, creo yo, muchas organizaciones internacionales, incluso la Unión Europea revisó el proyecto, le dio la bendición y pasaremos a ser el Estado de América Latina con la norma más avanzada en materia de protección de datos personales. Entonces, creo yo que estos dos proyectos que deberían de caminar juntos, al final la ley, pese a que se presentó un año después, caminó un poco más rápido que la reforma constitucional, por la misma dinámica de discusión. Por ejemplo, el presidente de la República no mencionó esa reforma constitucional en su informe el 1 de mayo. El 2 de mayo. Entonces, quedará dormida hasta mayo del año entrante si el presidente la incorpora. Pero la lógica es que si logramos avanzar en ese camino vamos a tener muchísimas más herramientas. Y yo creo que es que de las crisis es que surgen estas cosas. Por ejemplo, el Privacy Act de Estados Unidos, aprobado en 1974, nació producto del escándalo de Watergate. La protección de datos como concepto, como su naturaleza jurídica, la protección de datos en su visión europea, que es la que nosotros hemos seguido, nació producto ¿de qué? De que los alemanes se dieron cuenta de que el Estado era un riesgo con el uso de datos personales, porque la herramienta básica del Holocausto fueron los datos personales. Es decir, la forma en la que los nazis podían identificar determinados grupos para aniquilarlos era sabiendo si pertenecían a ese grupo, y eso está demostrado en estadísticas. Países como Holanda, en donde el censo era súper detallado y súper avanzado para la época y decía cuál era la religión de las personas, el efecto del Holocausto, por ejemplo, sobre la población judía fue del 75%. En países en donde el censo era un desastre, estaba desactualizado o no contenía la religión de los ciudadanos, como Francia, el efecto del Holocausto se redujo a un 20% de la población judía, ¿no? Entonces, yo creo que cuando lo vemos con ese tipo de ejemplos, nos damos cuenta de la importancia que tiene este tema cuando el tratamiento de datos por parte del Estado nos referimos. Gracias, don Mauricio. Nos quedan 9 minutos. Don Mauricio París, abogado experto en Derecho Digital.
no podríamos no mencionar el tema de la solicitud del Banco Central. Leí una noticia, no he leído el dictamen, que da cuenta que la SUGEF pidió un criterio de la Procuraduría General de la República, y la Procuraduría General de la República contestó más o menos diciéndole a la SUGEF que no había violación de la intimidad, el derecho a intimidad o el derecho a la protección de datos, en función del uso que se le va a dar a los datos, y que desde esa perspectiva pues no le parecía que el Banco Central estuviera incurriendo en algún problema. No lo dice explícitamente, pero más o menos se deriva de que si es para usos estadísticos, dice la Procuraduría, no hay problema, y eso es lo que dice el Banco Central, y sin embargo uno queda siempre con esa sensación de que, bueno, la información sobre mis deudas, sobre el estado de mis préstamos, no debería circular mucho, creería uno, don Mauricio París. Sí, don Roberto, efectivamente, la discusión es precisamente qué es el uso estadístico, y la solución la da el artículo 8, inciso D, de la Ley de Protección de Datos, que dice que cuando el tratamiento de datos tenga una finalidad estadística, se puede hacer siempre que no exista riesgo de identificar al titular de los datos. Entonces, ese es el punto, al final de cuentas. Para usted identificar o para usted hacer uso estadístico de la información, no necesita la identificación específica de un ciudadano. Usted no pero el Banco Central dice que necesita las cédulas porque quiere cruzar esa información o información de la caja, etcétera, y entregar la cédula ya es identificar el dato. Exactamente. Cuando el dato identifica o hace identificable a una persona, se convierte en un dato personal. Y no es un dato estadístico, es decir, no puede haber un dato personal estadístico. Eso es un oxímoron, eso es inconcebible, ¿no? Entonces, claro, si usted escucha la conferencia del Banco Central, ¿verdad? Dice, es que yo lo necesito para poder hacer mejores estadísticas. Pero ellos le podían pedir a su jefe que le hiciera la segmentación de la información. Decían, por ejemplo, yo necesito saber en dónde están concentrados los créditos, o yo necesito saber el rango, entonces dígale usted a su jefe, póngale usted un descriptor a la base de datos y digan dónde está el deudor, y póngale un descriptor y diga si es un adulto mayor, o póngale un descriptor, usted haga esa operación y deme esa base de datos con datos agregados, pero quítele la columna, por hacerlo muy gráfico, en el Excel, que ¿verdad? Oculte o elimine la cédula y el nombre de la persona, y a partir de ese momento, cuando usted le quita todo lo que identifique o haga identificable a una persona, ya es un dato estadístico, no es un dato personal. La Ley de Protección de Datos no se aplica en esos casos si no se identifica o no se hace identificable una persona. Sí, pero el problema o sea, el tema es que, digamos, lo que debería hacer, digamos, a su jefe es decirle, bueno, usted quiere saber cuál es el estado de el endeudamiento y los créditos, qué sé yo, de los abogados. Entonces ellos pueden hacer el cruce en a su jefe y decir, bueno, ok, aquí están los datos duros, pero no tienen por qué saber cuál es el estado de los créditos de Mauricio París, específicamente. Esa es la parte que se protege. Es eso. Es la parte sensible. Exactamente. Sí, claro. Con el tema además de que la Ley de Protección de Datos, y eso es algo muy importante, la Ley de Protección de Datos dice que el dato relativo a la condición socioeconómica de una persona es un dato sensible. Y la Ley de Protección de Datos también dice, se prohíbe el tratamiento de datos personales sensibles, salvo, y pone 4 o 5 excepciones. Ninguna de esas excepciones está el interés público, que es verdad el cajón desastre que muchas veces se utiliza para estos efectos, no está ni el interés público ni el uso estadístico. Esos pueden ser excepciones en supuestos en que el dato no es sensible. Entonces, también utilizan un voto de la Sala Constitucional bastante errático, ¿verdad? La Sala Constitucional es errática aplicando estos temas, y por eso es que, por ejemplo, está normalizado también que se pueda saber cuál es el salario de un funcionario público determinado. O sea, para yo saber cómo se gastan los fondos públicos, o para yo hacer, ¿verdad? Yo no necesito saber cuánto gana el funcionario público fulano de tal, cédula tal. Eso la Sala Constitucional lo avaló sin, desde luego, tomar en consideración el derecho a la protección de datos. Es decir, ahí consideró que el derecho a la transparencia o al uso de los fondos públicos prevalece por encima de la protección de datos. Pero realmente es en mi criterio, una aplicación extralimitada, porque no se requiere
violar la protección de datos de una persona dando acceso irrestricto a un dato, además sensible, como la condición socioeconómica, para cumplir esa finalidad, ¿no? Entonces, ahí es donde está precisamente el punto. La Sala Constitucional, por ejemplo, ha dicho que la base de datos de la SOGEF tiene un interés público. Y sí, tiene un interés público, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la morosidad incide en que las tasas de interés suban o bajan. Pero el hecho de que una base de datos tenga un interés público no quiere decir que sea de acceso público. Es totalmente diferente. Eso es un enano de otro cuento, ¿no? Entonces, aplicando mal, en mi criterio, esa jurisprudencia de la Sala Constitucional y aplicando además mal el concepto de uso estadístico, es que ese dictamen de la Procuraduría realmente fue confuso. Pero al final de cuentas lo que dice es, si usted lo usa para fines estadísticos, está bien, pero fines estadísticos quiere decir no se permite identificar al titular. Es al final de cuentas relativamente sencillo y todo tiene que ver con qué es un dato estadístico. Sin duda alguna, usted nos mencionaba, don Mauricio, que estamos a las puertas tal vez de tener una normativa menos confusa, más clara, moderna, porque la confianza que da este tipo de legislación al país es fundamental, dado que el peor manejo de los recursos es del Estado, y es de que no importa si tenemos un gobernante autoritario, un gobernante populista, un gobernante de derecha, un gobernante de izquierda, y el tener esta legislación nos da tranquilidad, confianza, para que nuestros datos sean lo mejor manejados. Lo más importante es eso, ¿verdad? Porque realmente cuando uno ve ese cruce y esa necesidad de tenerlo todo en nombre de las estadísticas y de otras cosas, de las políticas públicas, pues obviamente uno se asusta. Hace 15 años no pensábamos en nada de esto porque no existía ni internet ni nada por el estilo. Hoy nos asustamos con solo, don Mauricio, que nos dicen de que el Ministerio de Hacienda tiene un problema de facturación y ya pensamos en un ciberataque de nuevo. Entonces digamos que, y ahí están nuestros datos, Bueno, tendremos que seguirle la pista, don Mauricio, se nos acabó el tiempo desafortunadamente. Tendremos que seguirle la pista a estos proyectos de ley, porque yo creo que, como ha quedado claro, es importante actualizar el marco jurídico de protección de datos, como nos lo menciona nuestro invitado de hoy, el experto en Derecho Digital, Mauricio París. Uno esperaría que tenga viento a favor ese proyecto, don Mauricio, ciertamente. Entendemos que sí, es un proyecto que se ha mantenido como un proyecto técnico también. La protección de datos es un tema técnico. Por suerte, los señores diputados han entendido eso y se ha mantenido tan técnico como es posible, y espero yo, se requiere una mayoría calificada porque incide sobre el funcionamiento de otros poderes de la República también. Entonces, necesitamos 38 votos para que se apruebe y pareciera, creo yo, quisiera ser optimista, se va a lograr esa mayoría. Bueno, ojalá que sea así y vamos a darle seguimiento a este tema. Don Mauricio, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, don Roberto, doña Lorena, ha sido un gusto. Gracias y a todas y todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden oír el programa en repetición a las 11 de la noche o pueden consultar el archivo Facebook Live en las páginas de Facebook de CRC 89.1 FM y de Alto Voltaje CR, y recuerden también escuchar a todos nuestros colegas en Alto Voltaje de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias.